Saludos, aquí estamos una vez más en el programa que trata más temas en menos tiempo. En media hora, 12 temas diferentes para que usted no se aburra con la misma cosa. Por ejemplo, en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando del insólito documento que firmamos pero que muy pocos conocen. De preguntas que tenemos sobre la compra de las acciones de PDVSA. De por qué Refidonza no progresaba. Del manejo alegre del tema del 30% de las AFP. Del PAN se quedó a 2 por 15. De los 363 millones que andan perdidos en educación. De la habilidad del abogado de Yanalán. Del macabro panorama haitiano. De los peligros en la playa de Montesinos y de varios temas más. Así que comencemos. Amigos, el general de brigada retirado de la Policía Nacional, Daniel Enrique Arias Matos, el día siguiente al terremoto de Haití, o sea, el domingo 15, publicó en las redes sociales un comentario, el cual hizo con su propia voz y figura, él hablando, donde aseguró que aunque muchos millones de dominicanos no lo saben, la República Dominicana firmó en noviembre de 2019 un plan de contingencia ante flujos masivos provenientes de la República de Haití. En el primer artículo de ese plan de contingencia firmado por nosotros, dice que la República Dominicana, en caso de flujos masivos o pobladas desde Haití por una razón u otra, está obligada a proveer techo decente, alimentación, servicio de salud, educación y acogerlos no como ilegales, sino como refugiados, que es una designación que le da fuero de derecho diferente a lo que sería un inmigrante ilegal. ¿Se está entendiendo? Ese documento, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, con su oficina del Organismo Internacional de Migraciones, del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y un par de asesores más, y el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ese documento, repito, obliga y compromete, dicho en términos sencillos, la fusión de los dos estados en uno solo, bajo una especie de mandato como el que tuvo la corona británica en Oriente Medio. Entonces, faltaba el elemento acelerador, faltaba un hecho, un evento de remota posibilidad, pero que tendría gran impacto. En algo menos de 11 años, 2 grandes terremotos en la escala Richter, sobre 7, esta crisis política de gobernabilidad que tiene Haití, una deuda externa impagable, insalubridad hasta más no poder, no hay Estado de Derecho, no se respetan las autoridades y el que quiera gobernar tiene que ponerse de acuerdo con las 9 bandas criminales oficiales que operan en Haití, que hasta los mismos presidentes contratan miembros de esas bandas para que garanticen su escolta, para su seguridad personal. Mire, si se dan flujos masivos, si se dan pobladas, una riada, una avalancha humana desde Haití a República Dominicana, nosotros tenemos que rápidamente instalar carpas y construir casas a bajo costo para alojar a esas personas. Eso es lo que dice el documento, según explicó este general.
Como yo desconocía de la existencia de este documento, de inmediato inicié la investigación y me he llevado la sorpresa de que es verdad, que ese documento existe, que fue firmado por nosotros en el año 2018. Y tenemos el compromiso de hacer lo que dice ahí. Y el original de ese documento reposa en el Instituto Dominicano para la Migración, el que actualmente dirige el señor Wilfredo Lozano. Fue un acuerdo auspiciado y pagado por el ACNUR. Y yo solo me pregunto, señores, ¿cómo es posible que los que gobernaban en el 2018 firmaran esa barbaridad, ese compromiso? Pero usted o yo a lo que estamos obligados. Y otra, si ocurriera una avalancha de haitianos por cual sea el motivo, ¿qué gobernante se atrevería a asumir la responsabilidad de cumplir con ese pacto, por más presión internacional que tenga? Porque dígame, oiga, a quien lo haga de seguro que lo esperará el zafacón de la historia, como quizás le espera a quien lo firmó, digo yo. En un momento venimos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe, lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. No sabemos si comenzar hoy felicitando al gobierno o al grupo RISEC por la negociación que culminó con la compra de acciones que poseía PDVSA en la, yo digo mal llamada, Refinería Dominicana de Petróleo, porque eso es más distribuidora de combustibles terminados que refinería. Es muy poco lo que refina del total que se consume de productos terminados aquí. Esas acciones se habían vendido a Venezuela por 135 millones de dólares y ahora se compran por 88 millones, lo cual a simple vista indica que el Estado Dominicano habría hecho un buen negocio con esta compra, para lo cual se buscó la bendición del gobierno norteamericano para evitar problemas con la transmisión del pago del dinero por las sanciones que hay. Hay muchas preguntas
que se han quedado fuera de la información básica que fue suministrada a la prensa. Por ejemplo, las acciones de PDVSA en la refinería estaban como garantía de un préstamo hecho al gobierno venezolano por la financiera del grupo RISEC, y es entonces esta, o sea, la financiera o puesto de bolsa, y no Maduro quien le vende al Estado Dominicano. Esa es una cosa. Si fue así, entonces, ¿cuáles son los detalles de ese préstamo que el gobierno venezolano no había pagado a los RISEC? Lo que los movió a esa inteligente jugada de venderle al Estado Dominicano esas acciones. Digo, si es así, ¿no? Como el gobierno dominicano no le ha pagado aún esos 88 millones al grupo RISEC, otra pregunta, ¿cuál sería o cuál es la tasa de interés mensual que debe pagar el gobierno al grupo RISEC hasta tanto pueda honrar la deuda? Otra cosa, ¿cuál es el plan del gobierno con la refinería luego de adquiridas estas acciones? ¿Buscará otro socio para realizar las reformas que necesita esa empresa o se quedará tal y como está? Con lo cual entonces la compra de esas acciones no tendría sentido. Ahí se necesita un socio. Bueno, son muchas las preguntas, ¿verdad? Dejémoslo ahí por ahora. Pero no, vamos a seguir un poco con el tema. Y vamos a felicitar al ministro de Hacienda, al señor Jochi Vicente, por su opinión de que Refidonza tenía un grillete puesto con PDVSA como accionista. Debido, dice él, a las sanciones que Estados Unidos le aplica desde el 2019 a la petrolera estatal venezolana. Cosa que, bueno, podría ser un detalle adicional, pero todos sabemos que el principal problema de Refidonza ha sido que PDVSA nunca hizo un aporte como se esperaba en materia tecnológica, porque ni siquiera la misma PDVSA ha podido actualizarse y sus equipos obsoletos allá en Venezuela han hecho que la producción petrolera disminuyera enormemente allá. Pues no se han actualizado, no han podido, no han invertido. Entonces lo que se esperaba al tener como socio a PDVSA en Refidonza era un aporte tecnológico sustancial que permitiera que la refinería aumentara su capacidad de refinamiento, cosa que no se dio nunca. Esa es la principal motivación de la retranca que había. Lo de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, eso es otra cosa posterior, eso es de apenas 2019, lo que no tiene nada que ver con el estancamiento producido por lo que hemos señalado. ¿Ok? ¿Entendido? Parece que la insistencia y persistencia con el asunto de conseguir la devolución del 30% de los ahorros de los trabajadores en los fondos de pensiones está logrando apoyo, porque ya aparecieron 12 legisladores más que están respaldando la campaña que dirige Botello. Sin embargo, esto es algo realmente serio, y que amerita análisis verdaderamente científico en el orden económico. O sea, esto no es una cuestión de tirar piedras, de vestirse de amarillo, de subirse en una cruz frente al Congreso. No. Esto es cuestión de ver cuál sería el efecto para la economía en la actual coyuntura de pandemia y de problemas económicos. Esa entrega anticipada de ese 30% de los ahorros en las AFP. Esa es la principal pregunta. ¿Qué sería más conveniente? ¿Darle ese dinero a los trabajadores para que lo tiren para arriba de una vez? ¿O hacer una diversificación de la inversión
para que obtenga más rentabilidad. Soltar ese 30% no desestabilizaría la economía en este momento. Digo, como que hay que despojarse, señores, de apasionamientos para llegar a conclusiones respecto a este tema, que no debería tener nada de político ni nada de emocional. Tiene que ser aplicación de la lógica y más nada, ¿entendido? Felicitaciones a quienes publicaron esta semana en una reseña periodística el dato de que los ingresos de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, han subido a pesar de la reforma que se hizo para reducir esos ingresos. La verdad es que tal como estuvo redactada la crónica, eso se constituye en un chorro de gasolina para el fuego que está activo en estos días, encabezado por el diputado Botello, exigiendo esa devolución del 30% de los ingresos a los trabajadores, porque no vimos en esa crónica la justificación de ese incremento de beneficios de las AFP, que suponemos se debió a que hubo un incremento de la recaudación, o porque las inversiones que han hecho las AFP de ese dinero han generado más beneficios. Pero no se dijo en la crónica la razón fundamental del incremento de beneficio. Y eso debió haberse hecho para poder entenderlo. Porque de lo contrario, es lo que decimos, o sea, a falta de ese dato, es un chorro de gasolina que enciende mucho más la llama que hay con esto de la exigencia de devolución de un 30%. Finalmente, lo que se dijo no es cierto, porque los 19,000 millones y pico de pesos en realidad corresponde al registro histórico acumulado desde julio del 2003 hasta junio de 2021. No fue 19,000 en un año. Así que de ahí no se agarren. Vamos a ponernos serios con esto, eso es delicado, ¿ok? Felicitaciones a uno de los abogados de Yanalán Rodríguez por la eficiencia que demostró, reaccionando inmediatamente para decir que la familia del ex procurador está preocupada por su seguridad luego de que asesinaran a su chofer. El abogado Gustavo Biaggi dijo que eso ha generado mucha preocupación en los familiares y que demandan a la Procuraduría tomar medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Eso está muy bien, porque demuestra la eficiencia del abogado en el aprovechamiento de la oportunidad, de la circunstancia. Pero la verdad es que a quien mataron no fue al chofer y seguridad de Yanalán. Mataron a un mayor de nombre José Antonio Santana, que estaba regresando de madrugada a su casa y probablemente lo estaban acechando para quitarle el arma de fuego o el dinero que llevaba. Y quizás, como parece ser, el hombre se resistió al estar armado y andar acompañado de un amigo que también estaba armado. Y ahí vino el asesinato y la muerte también de uno de los asaltantes. Pero querer ahora enfocar el asunto hacia que se buscó asesinar al chofer de Yanalán y eso es detrás de Yanalán, eso está muy bien como recurso de este momento en que la primera sala penal de la Corte de Apelación fue apoderada para conocer el recurso de apelación interpuesto por el ex procurador Yanalán Rodríguez, con el que se busca su libertad. Pero lo que le tumbó el pulso al reclamo del abogado fue la declaración inmediata de la familia del mayor, que negó que ese asesinato tenga que ver
con el que era su jefe. Ok, ahí se cayó. Señores, el panorama haitiano da grima. Independientemente del asesinato del presidente, hecho que parece no tener manera de aclararse, llega otro terremoto y luego inundaciones por el paso de una tormenta tropical. Para colmo, la ayuda que los países amigos han querido enviar resulta que no podía llegar a su destino porque el país está dominado por bandas armadas, con las cuales un exalcalde de una comuna situada en Puerto Príncipe tuvo que ir a intermediar para conseguir que esas bandas armadas hicieran una tregua para permitir el paso de la ayuda humanitaria a la zona sur del país, donde hizo más daño el terremoto y donde para poder llegar había que pagar un peaje a esas pandillas, no importa que fuera para llevar ayuda humanitaria. Pero ¿qué va? De todos modos secuestraron a 2 médicos y ese mismo día el pobre doctor Cruz Jiminián, que iba para allá con varios médicos más, puso la reversa cuando oyó la noticia del secuestro y todos los amigos le dijeron, hey, deje eso. Entonces, por Dios, ¿quién es que gobierna ese país? ¿Cuál es el camino de solución que se le ve a esa nación? No va a hacer nada la ONU, más que pedir un dinero para comprar ayuda, dinero que ojalá no se lo entreguen a alguien allá dentro de Haití, que lo maneje en una comisión de la ONU. Nosotros estamos aquí al lado. Felicitaciones a los consumidores de pan, porque el acuerdo que tenía el gobierno de subsidiar con 500 pesos el saco de harina que se usa para fabricar pan, eso terminó en junio pasado. Y entonces los molinos que producen la harina de trigo han anunciado que el precio del saco de harina va a incrementar en 350 pesos. A partir de ahora, el precio va a ser de 2.150 pesos el saco. Los industriales de la harina habían anunciado hace 2 meses la necesidad de realizar un reajuste al precio del pan a 2 por 15 pesos al consumidor final. Parece que no habrá más remedio que pagarlo y simultáneamente las 5 principales empresas que se dedican a producir harina publicaron esta semana una página en la prensa con un texto al que yo no le vi el objetivo por ningún lado, porque habla de que con la responsabilidad seguimos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo dominicano. ¿Qué es eso? Entonces, cuando usted lee el texto, todo es un culebreo que no aterriza. No aterriza explicando claramente por qué razón se está incrementando el precio del saco de harina, que es lo que tenían que hacer. Pero se quedaron en el manoseo retórico. Así que nada, al final comerá pan el que pueda pagar a 2 por 15, el económico, el pan chiquito. En un momento venimos con más felicitaciones. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Felicitaciones a los contratistas o a los intermediarios a quienes se les asignaron los contratos y se los pasaron a ingenieros que manejaron un total de 62 obras para planteles escolares y estancias infantiles por un monto de 2.000 millones de pesos, pero que nunca dieron ni siquiera un primer Picasso, dizque porque no tenían los terrenos. El informe que se ha publicado dice que se contrató la realización de 34 estancias infantiles y 28 planteles escolares y se entregaron 363 millones como avance a 38 contratistas. Pero esos contratistas no pusieron un blog. Pero venga acá, ¿cómo se le da dinero en avance a un ingeniero para una obra sin tener el terreno donde se va a levantar? ¿Usted ha visto eso? ¿Y ahora qué entonces? ¿El minero le va a buscar los terrenos para que construyan o ya esos cuartos desaparecieron, volaron y no hay manera de reclamar la devolución si no hicieron nada? Y los responsables de haber flojado ese dinero sin tener asegurados los terrenos, ¿qué pasa con ellos? Algo hay que hacer. ¿O vamos a perder sencillamente esos 363 millones? Digo, sería el colmo. Felicitaciones a don Manuel Cabral, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, por la revelación de que el nivel de pérdida promedio que registran las 3 EDE sigue empeorando y que para el trimestre abril-junio de este año cerró con un 33.4% de pérdida, o sea, un aumento de 3.6 porcentuales con relación al año pasado. Él dice que las empresas distribuidoras tienen que ser financieramente sostenibles, sí, que tienen que reducir sus gastos operativos, bajar el nivel de pérdidas, pero se ha visto que las EDES hace mucho que se convirtieron en huacales, cada vez más llenas de empleados innecesarios, y que difícilmente el gobierno va a poder tomar la iniciativa de poner esas empresas en manos privadas, que es donde deberían de estar, para hacerlas funcionales y operativamente rentables. ¿Por qué? Porque eso significaría dejar en la calle a muchísima gente que está ahí nombrada porque simplemente trabajaron en la campaña. Ahí está el problema serio de ese sector, que tal como dice Cabral, ya son absolutamente inviables como empresas. Entonces, ¿qué se va a hacer con las EDES? ¿Se va a seguir asumiendo esas pérdidas como subvenciones? ¿Hasta cuándo el gobierno podría soportar ese macuto tan pesado? ¿Qué usted cree? Y finalmente por hoy, se me acabó el tiempo. Mire, siempre que yo voy por los alrededores del monumento Fray Antonio de Montesinos, siento un restaurante que hay por ahí. Y me llama mucho la atención ver la cantidad de niños provenientes de barrios pobres de la capital que se lanzan en las aguas de la playa, que está en la parte de atrás del monumento. Y me llama la atención por la sencilla razón de que esos niños se bañan allí solos, sin ninguna vigilancia. Y también por el hecho de que la altísima contaminación que hay en esa área debería ser razón más que suficiente para que ahí no se bañe nadie, para que se prohíba el baño en esa playa, porque el río Osama desemboca ahí mismo y probablemente un 50% del agua que llega a esa playa, por decir una cifra conservadora, sea la que procede de ese río altamente contaminado. Entonces ahí deberían tomarse varias medidas. O se prohíbe el baño en esa playa, o se hace un estudio del nivel de contaminación y se ponen letreros advirtiéndolo. Aparte de que el ayuntamiento o turismo nombren salvavidas para evitar situaciones como la que se vivió recientemente, donde murieron ahogados 2 niños, hermanitos,
que se bañaban ahí sin ninguna vigilancia, que como fueron niños pobres sin apellido sonoro, no pasó de ser noticia de 24 horas que ya se olvidó. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.